El pueblo le pide al juez Samuel de última hora. Noticia de última hora. Yo soy Samuel. Fui concebido por un milagro a una respuesta de mi madre Ana. ¿Qué más les cuento? Me olvidó. Después les voy contando. Dios me concede la tarea de pasar al pueblo en una transición. Un pueblo amado pero desagradecido. Cuando el pueblo soy casado, les cuento, tuve 2 hijos, los cuales fueron jueces también, uno en la ciudad de Betseba, pero lamentablemente tengo que decirlo, no fueron buenos jueces. Eso hizo que el pueblo aún se motivara más. No fue lo único que les pasó, porque ellos querían parecerse a las naciones vecinas que tenían monarquías, o sea, reyes, unos reinados, y para ellos no era suficiente que nosotros los jueces fuéramos quien gobernáramos. Yo quedé en conflicto, pero en oración con Dios, Él me decía que el pueblo no me había desechado a mí como gobernador, sino a Dios como tal. En ese orden, yo fui dirigido a Dios a una ciudad de Gad, donde me dijo que fuera detrás de un hombre, que Él iba a ungir como rey, porque le iba a dar gusto al pueblo, le iba a conceder. Y aún así les advirtió qué representaría eso si conseguían un rey, las consecuencias que se traía, pero el pueblo estaba empecinado. Yo me fui para esa ciudad, cogí y caminé, y oh sorpresa, un hermoso hombre bien privilegiado, tenía pura pinta de rey, grande, de buena apariencia, como yo, y humilde. ¿Saben dónde lo encontré? Estaban buscando unas burras, porque se les había perdido al papá. Ese era el hombre que el Señor había escogido. Su nombre era Saúl. Oh, Saúl, cuando lo vi me impactó, sentí gran conmoción por él. Pero Saúl, cuánta cosa le pasó. Una de ellas era acelerado, era orgulloso, y aparte de eso se afanaba mucho por lo que el pueblo quería. Entonces era permisivo y cometió errores. Eso fue garrafal, pues su reinado lamentablemente no permaneció. Cuando el Señor lo iba a dar como un rey más permanente, cometió un error, pero no fue lo que lo sacó del reinado realmente. Su error fue que cuando yo iba a ir a celebrar, a hacer un holocausto, y su error fue que como yo me demoré, yo le dije que yo llegaba, pero me demoré. Oh sorpresa, que él se afanó y lo ofreció él, acelerado. Y el Señor eso no le agradó y me dijo, no, por ahí no es. Esa no fue la única falta de Saúl. Y yo lo amaba, me caía bien Saúl, o sea, ¿para qué lo tenía ahí? Oh sorpresa, el Señor me seguía guiando y decía, no, la segunda, no menos difícil y no menos grave. Puso al pueblo, al ejército que iba a acampar para una batalla contra los filisteos a aguantar hambre. No, pues la hizo. Oh, el único que como que no metió la pata porque no estaba en el momento fue su hijo Jonatán. Ese muchacho sí que me parecía lo más de chusco y buena gente. Era un hombre muy chévere, muy sabio, lamentablemente su final. Bueno, la tercera, y en donde la descartó el Señor. Lo descartó, lo desechó como rey cuando él desobedeció a Dios. Yo soy de la ciudad de Rama. Allí fui concebido, nací, pero no fui criado allí. Fui criado en Sila, al lado de mi maestro, el sacerdote Eli. Más allá de eso, volví a Rama, Dios me permitió. Eli fallece y yo ocupo el lugar del último juez y el primer profeta de Israel. No obstante a eso, siguiéndoles contando lo que pasó con Saúl, fue desechado. Y yo lloré mucho tiempo. Y un día el Señor me paró y me dijo, venga, ¿va a seguir llorando? ¿Es en serio? ¿Va a seguir llorando por él? ¿No entendiste que ya lo deseché? Pues así que no se para. Cualquiera, ¿cierto? Yo me paré. Y me dijo, quiero que vayas hasta una ciudad, ¿sí? Hasta donde un hombre llamado Isaí. A él quiero que vayas y vas a ungir al nuevo rey. Él es conforme a mi corazón. No, donde yo me vaya, yo le dije al Señor, donde yo vaya a mí me matan el rey Saúl. Donde se entere, su majestad me mató. Pero no,
Me dijo, quiero que vayas a ofrecer holocausto. Y me dio la estrategia de cómo ir. Y fui y escogí a uno. Llamé al padre, a Isaí. ¿Dónde están tus hijos? Quiero verlos a todos. Entonces me los presentó a todos. Y yo miré, y yo, este es, se parecía a Saúl, era grande, fornido, de muy buen parecer. Y cuando yo lo fui a ungir con aceite, el Señor me dijo, no, ese no es. Oye, ese no es. Bueno, me fui al otro, no, ese tampoco. Cuando ya había pasado por todos, me dijo, no, ninguno de ellos es. Entonces yo le dije, venga, ¿y dónde está su otro hijo? Debe haber alguno, ¿falta alguien? Efectivamente, faltaba uno llamado David. Oiga, qué muchacho tan bonito. Era rubio, de ojos hermosos, de buen parecer. Este es ungido. Yo tuve la tarea de ungir esos 2 reyes de Israel. Antes de que empezara a reinar David, yo partí con el Señor, pero no sin antes ver la caída del reinado de Saúl. Y eso es todo. Muchas gracias. Bravo. ¿Esta es la copia? ¿Y esta es la copia? ¿Quién sigue? ¿Quién es? Lamentaciones. Pasa, hermano, que lleva medio minuto ya corriendo. Me ocurre que no contestamos toda la evaluación. Y está fuera de la copia. Pase a lamentarse. Bueno, mi nombre es Jeremías. Jeremías. Hable duro, papá. Y he escrito un libro llamado Lamentaciones, que este libro es un recordatorio del sufrimiento y del dolor que pasó Jerusalén cuando cayó en manos de Babilonia y cuando la ira de Dios cayó sobre ellos. En el primer capítulo se enfoca en la vergüenza y el dolor. En el segundo capítulo en el cuarto capítulo habla de cómo del antes y el después del exilio. En el quinto capítulo habla de bueno, el final de este libro termina en una paradoja, y es que Dios es bueno, pero es lento de irarse, o sea, ponerse Perdón. pero en circunstancias cuando ya nosotros, el pueblo de Israel ha rebosado la copa, nos hace sentir como si nos hubiera abandonado y estuviéramos solos y no nos escuchara. ¿Quién sigue? Daniel. Espera, Michael.
Michael que viene como un... Michael, ¿qué? ¿Tú dices? Necesita que me haga frente. Cantares. Michael. Cantar de los cantares. Dale pues, corre el video. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus quedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galad. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas como crías gemelas, que suben del lavadero todas como crías gemelas, y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David edificada para armería. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Tus 2 pechos como gemelos de gacela que se apacientan tan entre hilos, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Bueno, me presento, soy el rey Salomón, hijo del rey David, mi madre Betsabé. Mi reinado fue precedido por mi padre, fue el último en la monarquía, antes de la separación de Judá con Israel. De igual manera, tuve el privilegio y el placer de que Dios me concediera una petición. Por eso he sido considerado una de las personas o de los hombres más sabios sobre la tierra, en cuanto no escatimé por pedir riquezas, por pedir cosas abundantes. Cuando el Señor me contestó y me dijo que pidiera lo que quisiese, no escatimé sino en pedir sabiduría. Sabiduría para poder gobernar y para poder llevar a su pueblo. De igual manera, mi reinado duró 4 décadas y he sido considerado uno de los hombres más sabios que hay sobre la tierra. Escribí el libro Cantar de los Cantares. Este libro narra acontecimientos sobre el amor. Se piensa, y los estudiados piensan, que no tiene un carácter totalmente religioso, sino la base fundamental es la expresión del amor en su total esplendor, de una relación entre una esposa o un esposo en el cual manifiestan su seducción, su compañía, las maneras más bondadosas de mostrar el amor en una grande expresión. De igual manera, mi libro tiene 3 maneras interpretativas. Una narrativa en el cual narra detalladamente cómo es la seducción, cómo es el gozo, cómo son el trato hacia una mujer con delicadeza y asimismo la exaltación que hace ella hacia el hombre, hacia su esposo, hacia su cónyuge. Tiene una interpretación, esa primera es narrativa, la segunda es alegórica, en la cual cada uno de los personajes que aparecen allí tienen una representación espiritual. Para esto se toma como referente a Salomón haciendo una representación de Dios y a la Sulamita como su esposa siendo la representante de nosotros los creyentes o de ustedes los creyentes. De igual manera tiene una reinterpretación parabólica en la cual la base y su concepto principal es llevado a representar la obra de Jesús. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Hermana Noemí. Ella es
¿Ustedes qué? Amós. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Hermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo está todo? Chévere. ¿Todo bien? Saluda a los amigos. Hola, amigo. Buenas noches. Hola. Hermo, aquí queremos conversar contigo a ver qué tanto conoces de la Biblia. ¿Tú conoces la Biblia? Sí, claro, conozco la Biblia. Ok. Entonces, vamos a hablar, a ver si tú conoces algo de el profeta menor llamado Amós. ¿Lo conoces? Pues sí, claro. Chicos, les cuento. Amós era un joven, un profeta campesino del desierto de Judá. Dios le dio a Amós un trato muy especial. Le dijo a Amós: mira, Amós, yo necesito que tú vayas al pueblo que está al norte. ¿Sí? ¿Y qué más te dijo? ¿Qué más le dijo Dios a Amós? Elmo. Bueno, les cuento. Dios le dijo a Amós que él veía con tristeza cómo el pueblo de Israel se había apartado de él. Amós no era un profeta estudiado, no. Tampoco él profetizaba para ganarse el pan de cada día, no. Les cuento, Dios escogió a Amós siendo un pastor. Y el significado de su nombre, ¿sabes cuál es, Elmo? Por supuesto que sí. Se llama o significa el que lleva la carga. Entonces Amós decidió marcharse e ir de donde él estaba, del reino del sur, donde vivía Amós, se fue al reino del norte a buscar o a darle una profecía, un mensaje al pueblo de Israel. Entonces, Elmo, ¿qué hizo Amós? Bueno, la misión de Amós era que el pueblo volviera a su Dios, a Jehová de los ejércitos. Y el trato de Dios con el pueblo de Israel fue radical. O se volvía al Dios de Israel, que los había creado, que les había dado de sus bondades. El pueblo había visto cómo Dios había mostrado, se les había mostrado con sus maravillas y prodigios. Y la misión de Amós fue que el pueblo volviera otra vez de nuevo a cumplir, a cumplir el pacto y a cumplir las leyes. De lo contrario, Dios iba a estar sobre el pueblo, iba a dar, le iba a dar, o el pueblo iba a conocer a ese Dios que es fuego consumidor. ¿Qué les pareció? ¿Conozco o no conozco al profeta menor Amós? Sí. Bueno, Sí. chao, amigos. Chao, Elmo. ¿Tú eres quién? Abdías. Mi nombre es Abdías. ¿Qué significa mi nombre? Significa siervo de Dios. Y les voy a contar de qué se trata. Disculpa, Abdías, ¿y de qué se trata tu libro? Mi libro es escrito por mí y les voy a contar mi historia. Me voy a sentar porque yo estoy algo viejito. ¿De qué se trata? En mi libro relato qué fue lo que pasó entre Edom y Israel. Pero les voy a contar rápidamente cómo viene eso, que viene desde hace mucho tiempo atrás. Recordemos a Abraham y a Sara. Abraham y Sara tuvieron el hijo y era el hijo de la promesa, que era Isaac. Isaac se casó con Rebeca, una gran mujer, y tuvieron dos hijos, Esaú
naciones diferentes. De Jacob vino Israel y de Esaú vino Edom. ¿Qué pasó? Que Israel tuvo como una falta de comunicación con sus alrededores y hubo una guerra. Pero Edom, que era su hermano, su vecino de nación, lo que hizo fue animar a los babilónicos a que llegaran a Israel y lo impidieran. Por eso, mi libro se trata del juicio justo, de lo que hizo Dios al ver esta reacción. Lo que Dios dijo y lo que Dios me dijo a mí, que yo lo relato en mi libro, es que Edom iba a ser destruido. De que Edom y no iba a quedar ni una sola piedra sin voltear y no iba a quedar rastro de esa nación. Ellos se ubicaron en una montaña en lo alto, pensando que nadie iba a poder atacarlos, porque estaba en lo alto y pues no tenía por dónde podían atacar. E igual tenía un gran ejército, entonces supuestamente estaban súper confiados. Pero no se dieron cuenta que los que un día fueron sus hermanos y los que una vez le dijeron que sí, que atacaran a Israel, los iban a atacar a ellos también. En mi libro relato toda la historia de Edom, de cómo se destruye esto, y lo escribo alrededor de... ¿En qué año lo escribió? Ay, qué pena, es que es lo que yo les dije, soy como viejito. Yo tenía como 20 y tantos, tenía tanto, como del 850 al 840 antes de Cristo. Y eso relata en mi libro. Muchas gracias. Muy bien. Bravo. Ahora sí es lo que dije. Jonás. Jonás, no Jonás. No hay Jonás. Vamos a saltarnos Jonás. No, yo sé que usted no es Jonás. Es jodido, pero no es Jonás. ¿Qué haces? Atención, que todos los habitantes del pueblo escuchen. Ustedes, pueblo desobediente y pecador, hoy yo, Miqueas, vengo a hacer una denuncia. Hoy me paro en este lugar descalzo y desnudo haciendo una denuncia contra todos los gobernantes y líderes que les dicen a ustedes, los engañan y ustedes se dejan convencer de que todo está bien. Yo, Miqueas, le doy mi mensaje a dos pueblos. Mi mensaje es hacia los jefes y los gobernantes de Israel, los que deberían hacer justicia, pero evidentemente hacen todo lo contrario. Odian el bien y aman el mal. Cuando llamen al Señor, Él no les va a responder. Cuando sus rodillas estén en el suelo suplicando perdón, el Señor no los va a escuchar. ¿Y ustedes creen que el Señor sí los va a escuchar? Pecadores y desobedientes. Yo, Miqueas, soy llamado por el Señor a profetizar su salvación. Mi nombre significa lleno de Jehová. Yo creo que estoy lleno del poder de Dios. ¿Cuántos creen en esta noche que yo, Miqueas, estoy lleno del poder de Dios? Y por eso quiero que usted, pueblo, alce sus oídos y su mirada hacia el Señor, que es el único que nos puede salvar. Soy el único profeta que dirija su mensaje hacia Israel y hacia Judá al mismo tiempo. Pero Jerusalén, ¿por qué lloras tanto? Lloras tanto como si tus gemidos fueran dolores de parto de una madre desesperada. ¿Acaso no tienes un rey? ¿Acaso tú no tienes un Dios? ¿O es que no te has dado cuenta? Inclina tu cabeza y cierra tus ojos, pueblo. Cierra tus ojos, pueblo. Las mentiras, las infidelidades, las disensiones familiares, la inmoralidad, las injusticias sociales, las opresiones, la violencia. Los ricos son insaciables hacia los pobres. Se los están comiendo vivos. Los falsos profetas, los falsos sacerdotes, los líderes corruptos y ustedes, idólatras. ¿Les parece muy diferente lo que estamos viviendo en la realidad? ¿Les parece muy diferente lo que yo escribí en mi libro hace tantos años a lo que ustedes están viviendo en esta actualidad? Yo, Miqueas, lleno de Jehová, los invito en esta noche a que reflexionen de esa manera,
a que les entreguen sus riquezas y con su conocimiento al Señor. Gracias. ¿Tú o yo? Ah, tú, yo no. ¿Quién era Daniel? Buenas noches. Yo soy Nahum, un profeta menor. Mi nombre proviene del griego, proviene del hebreo, perdón. Se escribe Nahjjum, Nahum. Básicamente el primer capítulo se titula La ira del Señor contra Nínive. Básicamente es que Dios celoso y vengador es Jehová. Vengador es Jehová y lleno de indignación. Jehová se venga a sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. En el segundo capítulo habla sobre cómo el pueblo Nínive desobedece, es un pueblo desobediente. Jonás les avisa que Dios viene en 40 días. Y cuando Jonás les avisa que viene en 40 días, el pueblo se arrepiente. Y cuentan ahí que el pueblo se arrepiente de verdad, de cómo antes era un pueblo desobediente, y cuando Jonás les avisa que en 40 días iba a venir Dios, todos se arrepienten. El segundo capítulo se titula La caída de Nínive. El tercero es el juicio del Señor contra Nínive. Trata la tragedia de la opresión violenta en el sacrificio humano en la historia. El libro de Nahum me enseñó a confiar en Dios, a que tenemos que humillarnos delante de Él, tenemos que humillarnos y arrepentirnos de las cosas que estamos haciendo, que a veces las hacemos y no miramos en que estamos fallando y seguimos. Pero saben, a pesar de todo, Él sigue ahí con nosotros. Y el libro de Nahum nos enseña a humillarnos delante de la justicia de Dios y a confiar que a su tiempo hará caer a los opresores de todas las épocas y en todo lugar. ¿Quién lo cree? Amén. ¿Quién me ayudó a buscar Nahum 1:7? Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. ¿Quién conoce? Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Quién lo tenga me puede colaborar? Allá. 1:7. El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. ¿Confías en Dios? Amén. Él está cerca de ti en estos momentos. ¿Listo? ¿Abraham ya pasó? ¿Cierto que sí? Ya. Quería que pasara otra vez.
Vamos a mirar algunos que faltan, como Jonás, y los que están después de Nahum, Habacuc, Sofonías. Porque de pronto le sale algo en el examen, o de pronto no, uno no sabe. De pronto haya misericordia, gracia, bondad, de pronto usted... Amén. Amén, que así sea. Pero pues tenemos que estudiarlo. Sí, claro. No, si se va a la luz, usted lo hace orar, ¿no? Que no se vaya a la luz. Pero eso se lo lleva para el próximo sábado. Ya resuelto. Ay, Jonás no le hizo nunca. bueno, de Jonás hay mucho por hablar. Cada uno de los libros de la Biblia y de los profetas menores y mayores y de todo lo que está, nos habla del Señor Jesucristo. Cada uno de los libros habla de una o de otra manera lo que es el Señor Jesucristo. Nos habla de su venida, nos habla... una cosa muy interesante a tener en cuenta es que el mensaje siempre era dirigido para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era tan grande porque eran las 12 tribus, pero era para ellos. Los gentiles no estaban incluidos ahí. Fue por eso que vino el Señor Jesús. Además recordemos que fue una gracia especial cuando cuando una mujer se le acerca y considera, el Señor Jesús le dice que no es bueno tirar el pan de los hijos a los perritos. Y compara al pueblo, a los gentiles, como perros. Y los perros no tenían cabida dentro de las comunidades en aquel tiempo. No eran bienvenidos. Por eso tenemos que estar agradecidos con el Señor. No éramos parte, pero el Señor nos hizo parte por su misericordia y su amor tan entrañable. Jonás era de Gad-Hefer, de la ciudad, en una ciudad de Galilea, cerca de Nazaret. Fue profeta de Israel y específicamente fue enviado a Nínive, que es una ciudad pagana. Fue predecesor de Elías y de Eliseo. Pero Jonás peleaba con algo, y era que Jonás sabía que Nínive era muy mala. Y Jonás tenía algo en su corazón. Quizás usted y yo a veces nos parecemos a Jonás. Uno no entiende cómo Dios pueda perdonar a todo el mundo. Pero ese es el corazón del Señor. Entonces Jonás dijo: venga, pero es que si yo hoy les predico, usted los va a perdonar, Señor. A veces él dice el corazón del hombre. Y Jonás dijo: no, yo no quiero ir a predicar. Y entonces pues la mano de Dios dijo: pues es que no es lo que usted quiera, es lo que yo necesito que usted haga. Así me toque darle tantas vueltas y así su propósito se vaya a demorar un poquito más. Yo soy Dios. Y entonces le mandó un paseo que nadie más se ha dado en la vida. ¿O quién puede pasear debajo del mar dentro de un pez grande? Solamente Jonás. Eso es algo sobrenatural. Lo sobrenatural de Dios, ¿cierto? Y entonces cuando Dios hace lo sobrenatural y nosotros vemos humano, porque algunos pueden ver o se le puede enseñar a los niños que es un castigo, pero Jonás estaba en medio de una prueba. Jonás estaba en medio de una prueba. Vivo dentro de un pez. Vivo, estás vivo dentro de tu prueba. Y no te vas a quedar ni te vas a morir en esa prueba. Vas a salir, porque Dios está contigo. El mensaje de Jonás. En cada uno de los libros Dios nos habla de una manera sobrenatural. Lo que busca el Señor es que seamos obedientes. Y entonces Jonás dice: bueno, Señor, hasta el punto de que el pez lo lleva a Nínive. No pago barco, voy al gratín. En primera clase. Llegó allá lleno de algas, de vómitos, oliendo quién sabe a qué. Pero llegó a ese lugar. ¿Cierto? Llegó a ese lugar y allí predicó el Evangelio. Y definitivamente el Señor obró, como
como Él desea que obres. Así no querramos a la suegra, así no querramos a aquellos que se portan mal, así no querramos a aquellos que violan, que matan, que roban, así no quieras al que no te paga la platica. El Señor lo quiere salvar. Amén. ¿Ah? Mira el corazón de Dios. Ese es el corazón que el Señor quiere que nosotros tengamos. Un corazón perdonador, un corazón amoroso. Muestra que Dios es misericordioso. Muestra como segundo que la desobediencia de sus siervos no le impiden cumplir sus designios. Puedes ser desobediente, pero si Dios tiene un propósito contigo, ni el mismo diablo va a impedir que tú lo hagas. Dios va a hacerlo, va a hacerlo. Número 3. Muestra la respuesta positiva de los ninivitas. Ellos se arrepintieron y tuvieron perdón. Como ellos se arrepintieron, Dios siempre está dispuesto a perdonar al que se arrepiente. Siempre. Y muestra el poder de Dios obrando. Porque no aparece otro más en la Biblia como eso. Eso es un milagro. Eso es totalmente un milagro. Cómo Dios nos lleva en el Evangelio, y el que aspire a obispado o ministerio va a ver milagros de Dios constantemente. Es lo que Dios se va a manifestar. Amén. Siempre. No más tengo que decirle de Jonás. ¿Tiene significado el nombre paz? Aquí no lo tengo. Y en mi memoria tampoco lo tengo ahorita. ¿Lo tienes ahí? El vomitado. Ya para 5 minutos. Vamos a ver Habacuc. Con H, Habacuc, terminado en C. Sí, Habacuc. Vas a aparecer que paloma. Está mal ahí. Con as paloma. En C. Me salió volando de la boca de este. El significado de Habacuc es el que abraza. Habacuc es un hombre de mucha oración. Y es un hombre que se preocupa por enseñar y justificar los caminos de Dios. Habacuc predica a Judá. Pero Habacuc también se pregunta ¿por qué Dios permite el pecado en el pueblo? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios permite? La gente se pregunta ¿por qué Dios permite que haya guerra en este momento? Y aun cuando no hay una respuesta de que Dios permita, porque Dios da un libre albedrío, pero Dios castiga el pecado. Él habla del juicio. Como primero, Dios habla del juicio. Quiere decir que la paciencia de Dios sí puede llegar a tener un fin. Recuerden que la Escritura dice que Dios es amor.
No, yo quiero el amor de Dios. Amén. Amén. Por eso corregimos el camino. Por eso decimos, Señor, yo prefiero ir por el lado amable. Cójalo por el lado amable. Lo segundo es que habla de consolación. Y lleva al pueblo a enseñarle la paz de Dios. ¿Cuántos saben que la paz de Dios trae consolación? Amén. La paz de Dios trae esperanza, o sea, les muestra las bondades de Dios y les muestra un camino que Dios utiliza para que podamos seguir adelante. Se apoya en la bondad y el amor de Dios para con los suyos, muestra las bondades de Dios. Mire, hay predicaciones que muestran a Dios como un hombre, como algo terrible, como el castigador, como el que te va a hacer sufrir. Este hombre no lo muestra así. Y es tipo de Jesús por eso, porque Jesús no muestra a su Padre en ese término. Si uno estudia el libro de Juan, ve a Dios como un papá amoroso, un papá misericordioso, un papá lleno de bondad, un papá lleno de cosas para darles a sus hijos. Totalmente diferente a muchas predicaciones. Hay muchas predicaciones, sobre todo en iglesias de Predica Ley, donde lo que se predica es a cortarle la cabeza y que arrepiéntase porque viene el infierno, y arrepiéntase, manada de víboras y pecadores incircuncisos. Pero es una manera de acercar a Dios por temor, por miedo. Entonces imagínese usted diciéndole a su novia, ámeme y si no la mato. Ahí no hay amor. Es la manera de Dios presentarse con amor. Entonces Él se gana el corazón. Me sedujiste, fuiste más fuerte que yo. Me acercaste con lazos y con cuerdas De amor. de amor. El mensaje del libro de Habacuc se encuentra en algunas de las epístolas del apóstol Pablo. Es decir, el apóstol Pablo toma mensajes de allí para darle al pueblo y para mostrarle ese mensaje de amor. Entonces recordemos que él pregunta, ¿cierto? Entonces él dice, Dios, ¿por qué permites esto? Entonces, número uno, empieza diciendo el profeta dando como quejas, siendo quejas. Entonces este libro se divide en quejas, se divide en visiones porque es lo que ve y es lo que le cuenta a la gente de cómo es Dios. Y para que esto se lleve a cabo, recuerden que dijimos que era un hombre de Oración. Okay. Sofonías. El significado de sofonías es escondido o protegido. Sofonías se encuentra en Jerusalén y conoce bien cómo se dirige Jerusalén, cómo es su aristocracia, su política, su manera de manejar al pueblo. Él se encuentra por los años de Josías. Es el primero de los profetas que antecede a Jeremías, a Habacuc, a Abías, Ezequiel. Recuerden que Samaria fue cautiva y fue destruida, entonces él advierte al pueblo de no caer igual que Samaria. ¿Qué es lo que le dice a la mamá a la hija? Mamita, tenga cuidado. ¿Qué es lo que le dice el papá al hijo? Hijo, espere, no me se quiere.
Él actúa bajo una causa de conocimiento. ¿Por qué llegan los profetas? ¿Quién me dice? Que ya no había quien se comunicara con el pueblo, ya no había sacerdote, el rey ya no tenía, es más, perdió comunión una parte después de Salomón, porque ya dejó de escuchar a Dios. Empiezan a presentarse profetas como una necesidad del pueblo para escuchar a Dios. Y Dios concede una vez más. Como los que comunicaban o como la información a las personas, ¿no? Al pueblo. La voz de Dios para el pueblo. Ya él cumplía la función primordial de servir como puente entre Dios y Como un canal. Dios envía siempre los profetas para advertir de lo que viene. Se le llaman videntes. Lo que pasa es que la gente siempre lo llama de chifladitos, ¿no? O sea, los pastores están locos, están chiflados. Entonces, no había pastores, pero habían profetas. Y era la palabra de Dios a través de un hombre para advertir de lo que venía, para que el pueblo corrigiera el camino, para que siguiera la voz de Dios y no la voz de interior, la voz de sus emociones, la voz de su naturaleza. Ahora, recuerde esto, mire, cuando cae Adán y Eva, hay una separación. Se pierde una comunión. Y la gente empieza a orar como cree. Suelo pensar que Adán y Eva le enseñaron a sus hijos que había un Dios y que había que amarlo y que había que honrarlo. Porque si no, ¿por qué Abel y Caín llevan cosas al Señor? Llevan ofrenda. Solamente que uno lo entendió como era y otro no lo entendió como era. Algo similar pasa en la iglesia, ¿cierto? Unos lo entienden a la manera que es, otros dicen, no, es que yo creo que es así. Otros les gusta tratar de ir más allá para buscarle experiencias sobrenaturales a la palabra o a ponerle su propio consejo, pero la palabra ya tiene su consejero y es el Espíritu Santo. Entonces a veces buscamos darle vueltas al asunto y entonces no seguimos las cosas. Hay unas cosas que son literales dentro de, y esto pasaba con este profeta. Este profeta de hecho es uno de los que empieza, aparte de Daniel, a decir cosas apocalípticas. Entonces es una locura. Entonces, ¿el Apocalipsis es el juicio de Dios? ¿Sí o no? Sí. Entonces, él empieza a hablar un mensaje de juicio de Dios y de sus frutos. ¿Cuáles son los frutos? Pues unos para el cielo y otros para el infierno. Ese es el mensaje de él específicamente. Ageo. ¿Tiempo? Ay. Bueno, está bien, ¿qué haces? No, prometo no demorar. Sí. ¿No qué? Yo no dije nada. Para alcanzar a completar toda la velocidad. Si no, que sigamos porque tú llamas un grupo para la Pero quedan 3, a ver si. No, estamos bien, todo bien. En 5 minutos ustedes llenan eso. Fui misericordioso, les había dicho que 20 y se las bajé otro poquito.